Hay un pequeño repaso de lo que hablamos la clase pasada sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Hay una referencia al Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13 del pacto, donde habla de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, del derecho universal a investigar. Bueno, ya vamos a volver sobre esto, vamos a meternos primero con la Constitución. Y después se van a encontrar con una reflexión del Eduardo Duhalde. Nosotros le decimos Eduardo Duhalde el Bueno, fue secretario de Derechos Humanos de la Nación hace un par de gobiernos, y plantea una pregunta donde trata de vincular el derecho a la comunicación con el derecho a la información, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Esta pregunta trata de dar cuenta como de un recorrido histórico que ha tenido el desarrollo del derecho que hoy llamamos derecho de la comunicación. Arrancó en la Constitución con la libertad de prensa, con el derecho a que todo el mundo pueda comunicar a través de la prensa escrita lo que opinaba. Pero el desarrollo de los estados, de la sociedad moderna, se amplió ya no solo a la libertad de escribir lo que uno quisiera, sino que también a la libertad de expresarse en cualquier otro campo. Con las tecnologías de la información y la comunicación ampliamos un poco más todavía ese concepto y dijimos el derecho a la información, el derecho a todo dato que circule. Y finalmente estamos hablando hoy del derecho a comunicar, que es más abarcativo, incluye la libertad de prensa, incluye la libertad de expresión, incluye el derecho a la información, y está vinculado directamente con la propia identidad, está vinculado con la cultura, está vinculado con los valores intangibles que regulan nuestras vidas ya hasta nuestros estilos de vida, por ejemplo. Así que el derecho a comunicar es un derecho mucho más amplio que el derecho a la libertad de prensa. Y esta pregunta de Duhalde lo que quiere decir es que esto no ha sido siempre así, que han sido conquistas que se han ido ganando por disputas de los pueblos que necesitan manifestarse y desean vivir según sus propias reglas. Por eso nosotros hablamos del derecho de la comunicación, que es mucho más amplio que el derecho del periodista a informar o el derecho del público a ser informado. Entonces, bueno, como les decía, vamos a tratar en esta clase de rastrear en nuestra Constitución los artículos que la afectan, que influyen en este derecho de la comunicación, que incluye la libertad de prensa. Bueno, se van a encontrar con otra pregunta también en el aula acerca de una reflexión de estudiosos del derecho que preguntan si es suficiente con que un Estado no censure o si es necesario que tenga un rol activo para garantizar el derecho a la información y a la comunicación. Desde la perspectiva de nuestra cátedra necesitamos que el Estado intervenga. Nosotros pensamos que el simple hecho de no censurar es insuficiente para poder ejercer tanto individual como socialmente el derecho de la información, el derecho de la comunicación. Si el Estado no interviene, particularmente en estos tiempos de altísima concentración mediática, económica, tecnológica, va a ser muy difícil que los individuos o los grupos humanos que no sean ese centro hegemónico de poder económico puedan ejercer su derecho a la comunicación. Vamos a ver también que en nuestra Constitución esto está explicitado también así. Nuestra Constitución, particularmente hablando del Congreso de la Nación, demanda que el Estado intervenga para garantizar no solo el derecho a la libertad de prensa, sino también los derechos culturales, los derechos a la identidad. Bueno, así que el tema de la clase de hoy centralmente es es detectar en nuestra Constitución Nacional cuáles son los artículos, acá les hemos hecho una selección, los artículos que afectan directa o indirectamente
el derecho de la comunicación para los ciudadanos argentinos. Después de esto vamos a hablar un poquito de la OEA, del artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre para Latinoamérica, y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que sería como el paraguas regional que estaría protegiendo el derecho de la información y la comunicación, y también vamos a ver un cuadernillo que está acá, que ayuda a leer este artículo 13. Hablaba de una jerarquización como de los principios o leyes centrales y los que dependen de esos principios o leyes centrales. En nuestro caso, la Constitución Nacional junto con los tratados internacionales son la máxima instancia jurídica del Estado argentino. Luego vienen las leyes de la nación, o sea, las leyes de los congresos nacionales, y los decretos del presidente, que es el Ejecutivo Federal. Luego de eso viene lo provincial, tanto las constituciones provinciales como las leyes de las provincias, que nunca se pueden oponer a los decretos presidenciales o a las leyes nacionales o a los tratados internacionales o a la Constitución, y recién después de eso vienen las sentencias judiciales. ¿Por qué las sentencias judiciales aquí? Bueno, porque las sentencias judiciales se aplican a casos específicos que hacen una denuncia en la instancia de un tribunal. Pero los anteriores, los que están por encima, aplican a toda la población, a todos los ciudadanos de Argentina. Las sentencias judiciales aplican solamente a las personas que inician una demanda. Después, en el último nivel, están los contratos entre particulares. Esto es, digamos, que los tratados internacionales estén ubicados tan arriba en la pirámide y en el mismo nivel que la Constitución Nacional, implica que todos los tratados que Argentina haya firmado y haya ratificado en el Congreso de la Nación tienen el mismo peso jurídico y tienen la misma validez que la Constitución Nacional. Pasan a integrar la Constitución Nacional. Entre ellos, lo que decíamos del Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, si hasta acá nos entendimos, entonces, ¿cuál es el interés? ¿Por qué queremos conocer los artículos? Porque tenemos derecho a ejercer todo lo que esté autorizado por estos artículos de la Constitución Nacional. Nadie nos puede prohibir el ejercicio de todo lo que se plantea en estos artículos, porque están por encima de las decisiones personales. ¿Se acuerdan? Los acuerdos entre particulares estaban a la base de la pirámide. Acá nos vamos a encontrar con derechos que se llaman de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de primera generación. ¿Viendo? ¿Un grafiquito? Bien. Seguramente han escuchado hablar de derechos de primera generación, de segunda, de tercera. Los derechos de primera generación fueron los que se establecieron cuando se firmaron estos primeros acuerdos, con la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre, con la formación de los estados, con nuestra primera Constitución. Son los derechos con los que arranca el Estado moderno. En general están referidos a defender al individuo frente al Estado, que hasta ese momento, porque era, digamos, antes de que nacieran los estados modernos, el que gobernaba era el rey tenía potestad absoluta incluso sobre la vida de sus súbditos. Cuando aparece el Estado moderno hace falta generar una cantidad de derechos para proteger de los abusos del Estado, que iba a ser el nuevo dirigente, el que iba a estar a la cabeza del Estado. Entonces, son derechos para proteger a los individuos frente a los excesos del Estado. En la primera generación de derechos humanos está el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, a circular libremente por los territorios, a un juicio justo, el derecho a disfrutar de la propia cultura, a elegir la propia cultura. Esta es la primera generación de derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra,
empieza lo que esta clasificación ubica como segunda generación. Ya no es defender al individuo frente al Estado, sino que habla de condiciones de equidad y de igualdad para todos los ciudadanos, que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Habla básicamente de derechos que son económicos, culturales, sociales, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social. Hacia finales del siglo XX, principios del XXI, empezamos a hablar de la tercera generación de derechos. Se refieren a la incidencia que tiene lo colectivo sobre la vida de las personas. Cosas que no se pueden garantizar si no es con la colaboración solidaria de todos los convivientes, de todos los habitantes, a esta altura del desarrollo tecnológico, de todos los habitantes del planeta. Ya nos encontramos con una sociedad global, como habíamos conversado en la unidad 1, que requiere de la integración de todos los ciudadanos del planeta para que esto sea posible. El derecho a la paz es un derecho de tercera generación, el derecho a la calidad de vida, a disfrutar de los avances en la ciencia, en la tecnología, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, y acá uno que a nosotros nos interesa particularmente, que son los derechos del consumidor. Como decíamos, la información tiene una doble dimensión, una doble cara, tiene un aspecto económico y también tiene un aspecto intangible, cultural, de valores, que no se puede medir en dinero, pero que de todos modos está siendo portado por algo que sí es de valor material, que es la información, la noticia. Así que, como esto es, la información es algo que circula también en el mercado, entonces son importantes los derechos del consumidor a la luz de esta tercera generación de derechos, son importantes porque también existe el mercado de la información, entonces vamos a incluirlos cuando veamos la Constitución Nacional. Bueno, así que dicho esto, volvemos al cuadernillo acá. Primer artículo de la Constitución. Esta Constitución es de mitad del siglo XIX, 1850 y algo, y en el artículo 14 ya habla de los derechos, aquí está, de derechos de primera y segunda generación. Derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita, a navegar, comerciar, pedir a las autoridades, circular por el territorio, publicar sus ideas en la prensa sin censura previa. En ese momento, el único medio tecnológico del que disponíamos y que tampoco era accesible para todos era la prensa escrita. Era la época de los periódicos, era la época en que Moreno escribía, en que Belgrano escribía. Los periodistas eran políticos en esta época y se usaba la prensa para comunicar una idea política y propulsar un proyecto de Estado, un proyecto de nación. Esto es lo sancionado históricamente en Argentina. Publicar por la prensa sin censura previa. Recuerdan, estuvimos hablando en las clases anteriores, hablando de McBride, que era esto de la censura, dijimos que efectivamente lo que uno publica puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores, pero no puede ser antes de ser publicado que alguien del Estado vigile y autorice lo que uno quiere decir o no. Así que el tema de sin censura previa es algo que está explicitado en la Constitución Nacional y es un derecho inalienable. Cuando hablamos de derechos inalienables, de lo que estamos hablando es que son derechos que no se pueden enajenar. Son derechos que otro no me puede quitar, y tampoco puedo ceder yo y decir, no, yo cedo mi derecho a la libertad de expresión. No, son inalienables. Eso significa, no pueden ser quitados ni pueden ser cedidos voluntariamente. Bueno, esto es el eje, digamos. Sobre esto pivotea todo el desarrollo del periodismo en Argentina.
Amplía el artículo 14, dice derecho de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles. Esto es interesante porque para la libertad de prensa y de expresión podemos pensar, por ejemplo, en las cooperativas, en los gremios, en las reuniones de vecinos que deciden asociarse y establecer un medio cooperativo de comunicación. No es solo con fines comerciales el asociarse, también puede ser con fines culturales o con fines expresivos. También habla de la libertad de culto y la libertad de enseñar y aprender. Pasamos al artículo 28. El artículo 28 dice una cosa que ya hemos conversado también, que es que todos los derechos y garantías que están reconocidos en la Constitución no pueden ser limitados por alguna ley que reglamente su ejercicio. Es importante esto porque si no hay una ley que pueda inhibirnos, por ejemplo, el Congreso no puede sancionar una ley que diga, bueno, a partir de ahora vamos a censurar, vamos a limitar la circulación en el territorio, vamos a impedir que se publiquen las ideas por los medios de comunicación. Eso no es posible que se haga por una ley del Congreso, aunque sea votada por mayorías absolutas. Se imaginan que mucho menos por un decreto presidencial. Si en la pirámide de Kelsen los decretos presidenciales estaban por debajo de la ley. Así que esto nos afecta. No, nada, ninguna ley puede limitar el tema de la libertad de prensa. Es más específico todavía el artículo 32, dice que el Congreso, porque ya aquí sí habla específicamente de nuestro derecho central, que es el tema de la libertad de imprenta. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. ¿Qué decimos con esto? Que específicamente la libertad de imprenta está protegida en el artículo 32 de la Constitución. No puede haber ninguna ley que la restrinja, que la limite, que le ponga algún tipo de coto. Y dice que ninguna ley puede establecer sobre ella jurisdicción federal. Eso quiere decir que no hay ninguna ley nacional que pueda reglamentar de ninguna manera la libertad de prensa. No es posible la censura previa. No hay ningún argumento jurídico ni legal que ponga límites, por ejemplo, a una transmisión de radio, a una expresión en un blog, a la comunicación en alguna red. No hay posibilidades de que en Argentina se establezcan leyes que limiten o restrinjan la libertad de imprenta, porque fue firmada en 1850 y pico. Hoy es aplicable a todos los canales de comunicación que podamos utilizar, incluso los de tecnología digital, de tecnología electrónica. No sé si se entiende esto, de que no hay nada que pueda hacer la legislación argentina para limitarlo, no hay argumento. Esto, digamos, tendrían que caducar el artículo 32 de la Constitución. Mientras eso no suceda, no hay posibilidad de que una ley inhiba los derechos a la libertad de prensa, o la libertad de expresión, o la libertad de imprenta, como se llamaba en el siglo XIX. El artículo 33 tiene otra cosa que es interesante, que es esto de negación de derechos no enumerados. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Qué decimos con esto? El hecho de que no esté taxativamente puesto un derecho aquí no implica que no sea un derecho. Por ejemplo, en 1800 y pico, en 1994, cuando se firma esta Constitución, en Argentina todavía no se pensaba, por ejemplo, en el derecho al matrimonio
de personas del mismo sexo. No estaba a esa altura la sociedad en situación de proclamar este derecho, de pelearlo y de legislarlo y conseguir que se sancione. Eso no implicaba que, porque no estuviera en la Constitución, no había posibilidad de que eso fuera sancionado. Un derecho no se entiende en negación de otros, negando a otros. Que no esté quiere decir que todavía la sociedad no llegó a esa instancia de debate, pero la sociedad tiene soberanía, el pueblo tiene soberanía como para instituir nuevos derechos. Y eso es lo que facilita la posibilidad, por ejemplo, de sancionar leyes con nuevos derechos. Me parece que otro derecho así muy significativo en el que no se pensaba tiempo atrás era, y siempre están asociados o generalmente están asociados a cambios tecnológicos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con inseminación artificial y los derechos de reproducción, los derechos reproductivos tampoco era una cosa que estuviera explicitada en la Constitución, pero de la soberanía popular y haciendo uso del derecho que tiene al acceso a las nuevas tecnologías y los avances científicos, la sociedad puede instituir nuevos derechos aunque no estén explicitados taxativamente en este articulado de la Constitución. Dicho de otro modo, que no diga específicamente en la Constitución el derecho al matrimonio igualitario, no implica que eso no se pueda sancionar. Sí se puede sancionar. El pueblo, en su ejercicio de soberanía, puede sancionar nuevos derechos. De ninguna manera el derecho al matrimonio del que habla la Constitución implica que se deba impedir la existencia de otros matrimonios. ¿Mm? ¿Se entiende cómo viene esto por lo de la negativa? ¿Sí? Bien. Artículo 42. Y acá hablamos de derechos de tercera generación. Si ven, son consumidores y usuarios de bienes y servicios, dice. Hablábamos de los derechos de tercera generación. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Veamos, ejemplifiquemos. Tiro yo alguna cosa y después si alguien quiere agregar, me encantaría. Consumidores de usuarios de bienes y servicios, por ejemplo, usuarios de Internet. Tienen derecho en la relación de consumo, o sea, en la relación que establecen con su proveedor de Internet, a la protección de su salud. Si hubiera, por ejemplo, no sé si se acuerdan, ahora hace mucho que no se habla, pero hay toda una cuestión con emanaciones que surgen de antenas de telefonía celular y de las dificultades que trae de salud a la gente que los manipula o a la gente que vive muy cerca de estas usinas generadoras de ciertas ondas que aparentemente producen alteraciones celulares, generan distintos tipos de cáncer. El usuario y el consumidor de estos bienes tiene derecho a que se proteja su salud. No se puede argumentar que es demasiado costoso resolver esa cuestión, porque la Constitución protege la salud de todos los consumidores y usuarios de bienes y servicios que estén en oferta en el mercado. También su seguridad, sus intereses económicos. Habla también de derecho a una información adecuada y veraz. La publicidad tramposa, por ejemplo, que puede generar la empresa de Internet, la empresa que me trae el servicio a casa, no puede ser engañosa. Tiene que ser adecuada a lo que yo necesito para poder tomar una decisión, a ver si me conviene este proveedor o me conviene el otro, y también tiene que ser veraz, no tiene que ser mentirosa. Tengo que poder elegir, dice, ¿no? Habla de la libertad de elección del usuario, cosa que no es posible si los medios están concentrados. Así que nuestra Constitución insiste en que es parte de los derechos de consumidores y usuarios, dicho de otro modo,
la no concentración en el mercado de, por ejemplo, como decíamos, las conexiones a Internet. Pero lo puedo pensar en relación con cualquier servicio, con telefonía, con electricidad, con cualquier servicio donde haya consumidores y usuarios. Y también habla de condiciones de trato equitativo y digno, que conversamos en algunas otras clases, las asimetrías que hay, por ejemplo, para el acceso a Internet, que es el ejemplo que estamos usando, según uno viva en el centro de Buenos Aires, en un barrio marginal del Doque, o en algún pueblito del interior del NOA argentino, ¿no? Así que todas esas asimetrías que en cierto sentido están naturalizadas, no son avaladas por la Constitución. O dicho de otro modo, la Constitución no tiene un ejercicio pleno cuando lo vemos desde la perspectiva de estas asimetrías, de estas dificultades, de estas cosas que suceden a partir de la concentración económica, de las asimetrías que se dan en la circulación. ¿Se acuerdan los flujos de circulación de la información que conversamos hace un par de clases? Pero la Constitución lo avala, o sea que estos son cosas que tenemos que conseguir que sean efectivas y que se puedan ejercitar. Acá nos vamos a detener un poquito. Habla de la acción de amparo. Supongo que muchas veces han escuchado hablar de, se interpuso una acción de amparo. ¿Qué es una acción de amparo? Lo primero que tenemos que saber es que es algo que está fijado en la Constitución Nacional y por tanto no hay nada que lo pueda restringir. La solicitud de amparo implica un pedido de parte de un ciudadano, persona u organización frente a un juez para demorar e impedir que una orden estatal sea cumplida. Dice, a ver, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro método judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. El derecho de amparo es como un recurso para aplicar de modo urgente cuando hay un derecho protegido por la Constitución, un tratado internacional o una ley que esté a punto de ejecutarse y viole el derecho de una persona, de un ciudadano, en general por cuestiones relacionadas con el Estado. En general esto se plantea cuando es el Estado el que viola algo. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo o las asociaciones que propendan a estos fines. ¿Quiénes pueden entonces interponer un recurso de amparo? La persona que está afectada, el defensor del pueblo o asociaciones que estén trabajando con estos objetos que están siendo cuestionados. Es ¿cómo decirles? Es una acción de emergencia, un recurso de emergencia que tenemos los ciudadanos para evitar que se vulnere algún derecho. ¿Qué implica el recurso de amparo si el juez le da curso? Implica que no se modifica nada de la situación hasta tanto el juez tenga tiempo de analizar lo que se llama la cuestión de fondo para decidir si efectivamente ese derecho está siendo vulnerado, prohibir la violación, o en el caso de que digan, no, acá no se está violando ningún derecho, él pueda continuar la acción judicial o la acción que alguno interpretó que era limitante de un derecho.
Fíjense, acá nos interesa mucho, porque esto tiene que ver específicamente con nuestra tarea futura. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de datos a ella referidos. Esperen que me comí algo. No. Acá estamos hablando ya de lo que se llama habeas data. Toda persona podrá interponer una acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, o en caso de falsedad o discriminación para exigir supresión, ratificación, confidencialidad o actualización. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Veamos dos cosas. Primero, la primera parte del artículo habla de lo que se llama habeas data. No sé si alguna vez escucharon hablar del habeas data. El habeas data es un recurso que se puede interponer ante un juez para exigir conocer la información que otros tienen sobre nosotros. Esos otros pueden ser organizaciones del Estado o pueden ser particulares que han acumulado información acerca de nosotros. Es un derecho de la persona, es un derecho inalienable, el ejercicio de potestad sobre su propia información. Por eso tiene derecho a demandarle a un juez saber qué es lo que otros han averiguado acerca de sí mismos. Esto es lo que se conoce como habeas data. Por ahí han escuchado hablar de la aplicación de recursos así de urgencia cuando desaparece una persona, ¿no? En este caso estamos hablando de la información, del derecho a exigirle al Estado que nos informe qué es lo que saben de nosotros. ¿Sí? Y aquí habla del habeas corpus, que es cuando, esto sí lo habrán escuchado, salud, Jules, cuando alguien desaparece, cuando no se encuentra una persona, cuando la policía no acciona para buscar, cuando hay una denuncia de desaparición, nos podemos presentar ante un juez para pedir un habeas corpus, es decir, que aparezca el cuerpo. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de una detención, o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez debe resolver inmediatamente, incluso si hubiera estado de sitio. Así que el artículo 43 tiene una importancia central para nosotros, particularmente en lo que se refiere al habeas data digamos, como periodistas y como población en general. Pero fíjense esta segunda cosa que lo pasé de largo, no lo detallé. Dice que esto del derecho al habeas data, nosotros tenemos derecho a exigirle al Estado que nos informe qué es lo que saben de nosotros, qué datos han recogido de nosotros los distintos organismos del Estado particulares, pero dice, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. ¿Esto qué implica? Que yo puedo decir, mira, sé esto, esto y esto, pero no, si el consultado es un periodista, no lo puedo obligar a que me diga cuál es la fuente que le dio esa información de mí. No es que el periodista puede elegir decirla, pero no está obligado a decirlo, porque la Constitución protege el secreto de las fuentes de información periodística. Ya hemos hablado en varias clases de esto, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es que es en este artículo 43 donde se dice que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística, y esto tiene rango constitucional. ¿Se entiende qué es habeas data y qué es habeas corpus entonces? ¿Qué son estos recursos de intervención rápida
en los que podemos pedirle al Estado, exigirle a través de un juez que aparezca el cuerpo o que aparezca la información que tienen sobre mí. Por ahí parece una pavada esto del habeas data, pero piensen que es a partir, qué sé yo, ahora está como muy vigente el tema del espionaje que ha hecho el Estado durante el gobierno de Macri, la juntada de información privada y no privada, pública también, porque rastrearon en redes sociales y de una cantidad de gente simplemente porque eran adversarios políticos o porque tenían intereses económicos. El Estado no tiene derecho a hacer esas cosas. No es legal, es anticonstitucional que se hagan esas cosas. Y yo tengo derecho a saber si lo hicieron o no. Si yo tengo sospechas de que me han estado investigando, alguien del Estado, un juez de la Nación, se tiene que hacer cargo de eso y averiguar por mí qué cosas son las que han averiguado de mí, qué cosas son las en las que me han investigado y han estado recogiendo información acerca de mis formas de vida, mis creencias religiosas, mis prácticas sexuales, mis gustos y disgustos, los lugares donde vacaciono. Eso no es posible. El Estado no tiene derecho a hacer ese tipo de investigaciones y los particulares tampoco. Bueno, vamos a hablar del inciso 19, entonces. No afecta de modo directo al derecho a la información y a la comunicación, pero van a ver que sí afecta las condiciones en las que vamos a poder ejercer ese derecho. El Congreso está obligado a proveer todo lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. ¿Qué implica esto? Implica que el Congreso tiene que dictar leyes que propendan, que conduzcan al progreso económico con equidad social, al desarrollo económico del país, a que haya trabajo, a que se puedan formar en universidades e institutos, tanto profesionales como trabajadores, a defender el valor de la moneda, a favorecer la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, y a que todos podamos aprovechar eso. El Congreso no debería ser reflejo de lobbies. El Congreso debería ocuparse de generar leyes para que esto se produzca, y esto avance y esto se profundice. Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Promover implica hacer algo para activar, ¿no? Y dice políticas diferenciadas para equilibrar el desarrollo desigual entre, por ejemplo, el centro, el puerto, Buenos Aires, respecto de las provincias que están alejadas del centro, respecto de las provincias del NOA, del NEA, de las provincias de la Patagonia. Y esto es aplicable al derecho de la comunicación. Nosotros podemos demandarle al Congreso que fije leyes, que discuta leyes, por ejemplo, que mejoren la conectividad en todo el país, porque no puede ser que haya provincias o regiones que tienen un acceso privilegiado a la tecnología de cables que hace falta para el ejercicio de la información y la comunicación, y hay otras que están absolutamente dejadas de lado. Si el gobierno, si el Estado Nacional, más que el gobierno, si el Estado Nacional no hubiera encarado programas de tendido de cables de fibra óptica, habría montones de personas que en estos meses de pandemia no hubiesen podido asistir a clases, hubiesen estado en situación desigual,
respecto, ¿cómo se llama? No podrían ejercer sus derechos del mismo modo que lo ejerce un ciudadano que vive en una ciudad que está muy desarrollada, como Buenos Aires, como Rosario, como Córdoba, donde se concentran intereses económicos que han desarrollado tecnología, e iría en desmedro de un pobre que vive en un pueblo al que no llega el cable y entonces por eso no puede tomar clases. Bueno, si eso sucede, hay que reclamarle al Congreso, porque el Congreso está obligado, le corresponde al Congreso trabajar en esto del crecimiento armónico, para equilibrar las inequidades que puedan haber entre provincias, regiones, ciudades, y no solo entre ciudadanos, también entre regiones, también entre provincias, también entre unidades administrativas en las que está organizado el Estado. Acá dice que para estas iniciativas el Senado será Cámara de Origen. Esto quiere decir que es la Cámara de Senadores la que tiene que iniciar esto. Y tiene su lógica porque son los senadores los que representan a las provincias. Los diputados representan a la población, los senadores representan a las provincias. Por eso hay 3 senadores por cada provincia, independientemente de la población que tenga. En cambio, diputados, el número es mayor porque es una proporción respecto de la población. No sé, cada 100.000 habitantes, un senador. En cambio, cada provincia siempre un diputado. En cambio, cada provincia siempre son 3 senadores, 2 por mayoría y 1 por minoría. Más obligaciones del Congreso. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de valores democráticos, igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dicho de otro modo, esto me interesa, respetando las particularidades provinciales y locales. En nuestros términos hablaríamos del derecho a cada provincia, a cada región, a cada individuo de expresarse en los términos que le parezcan. No hay un modelo al que nos tenemos que homologar todos, sino que hay particularidades. Las provincias del norte no viven los carnavales del mismo modo que las provincias del sur, las del oeste con las del este. Cada pueblo, cada región desarrolla sus propios modos de expresión. Cultiva ciertos valores, ciertas comidas, ciertos modos de vestirse, de relacionarse. Hay que respetar esas particularidades. Dicho de otro modo, nosotros estaríamos diciendo que el derecho a la expresión incluye el derecho a la diversidad de las expresiones culturales. Es responsabilidad del Congreso hacer que eso se sostenga, que puedan preservarse esas singularidades culturales propias de cada provincia, de cada lugar, de cada región. Acá también es interesante saber, esto ya más allá del tema del derecho a la información, a la comunicación, que el inciso 19 del artículo 75 obliga al Congreso a generar las condiciones que permitan gratuidad y equidad en la educación pública, en la educación estatal, y que las universidades sean autónomas y autárquicas, que cuenten con sus propios presupuestos y que puedan administrarlos según los intereses que esa unidad administrativa valora, ¿no? Qué sé yo, en nuestro caso, por ejemplo, en la UNDAV, uno de nuestros principios tiene que ver con destacar y valorizar las políticas de género, la no discriminación por cuestiones de género. Y nosotros como universidad tenemos que estar protegidos por el Estado para poder hacer ejercicio de ese valor que en la UNDAV tenemos respecto de las políticas de género, que está bien, estarán muy vigentes y serán muy de moda, pero les aseguro que no en todas las universidades se tratan los temas de género como intentamos
por lo menos resolverlos nosotros. Y es nuestro derecho, es parte de nuestra autonomía poder poner al centro de nuestros intereses los temas de género. Y acá hay una cosa muy destacable, de hecho la hemos puesto en amarillito hablando del inciso 19. El Congreso está obligado a dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Esto, de modo muy directo, forma parte del derecho a la información y a la comunicación. Es parte de, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Esto empezó como libertad de prensa, después libertad de información y al final hablamos libertad de comunicación. Bueno, en ese gran paraguas del derecho a la comunicación está incluido el derecho a la singularidad cultural, a la particularidad cultural, y el derecho a que todas esas expresiones culturales, sin importar cuántas sean y sin importar cuánta es la gente que sigue esa singularidad cultural, todos ellos tengan derecho a ejercer sus propios derechos humanos que dijimos eran inalienables, eran intransferibles, eran universales. Así que si bien aparentemente este artículo, este inciso del artículo 79 no habla específicamente de periodismo, sí tiene muchísimo que ver con las condiciones en las que vamos a ejercer nuestro derecho a la expresión en su doble dimensión, como emisores, pero también como receptores de toda la información que esté circulando. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos? ¿Están todos congelados? ¿Me quedé hablando sola? Ay, ay, bien, 2 manitos para arriba. Gracias, Franco, se sumó Franco. ¿Se entiende cómo la Constitución Nacional... Un poquito se le está cortando igual. ¿Cómo? Que un poquito se le está cortando. No sé si se congela de ratos, profe, hay como un delay también. Sí, bien que me avisen para, sobre todo para ver si hay que repetir algo, porque no puedo hacer nada por eso. Yo también cuando ustedes hablan los escucho un poquito entrecortados. No sé si se alcanza a entender lo que digo con los cortes y el delay. No sé si les pasa, pero... No sé si le pasa, pero se cortó. Ahora los tengo a todos congeladitos. ¿Alguien que dé una señal? ¿Alguien que pueda hablar y ser escuchado? A ver en el chat qué cuenta. ¿Me escucha, profe? Se corta un poco. Se corta, sí, se corta. Bueno, no tenemos mucho para hacer con eso. Avísenme, aunque sea escríbanme al WhatsApp si se complica mucho y no se entiende nada, porque no puedo hacer nada por mejorar la comunicación. Si se corta mucho, salimos y volvemos a entrar a ver si con eso conseguimos una mejor comunicación, pero no podemos hacer mucho más que eso. Con los temas que estamos viendo hasta acá, ¿estamos bien? ¿Entendimos todo? ¿O se cortó demasiado y no se entendió nada? No, la explicación venía bien hasta que en un momento se empezó a tildar, pero justo había sacado la pantalla, así que no, la explicación no se tildó. Bueno, ahora los escucho estables. Vamos a intentar un poquito más. Esperemos que nos dejen unos minutos más, así completamos esta lectura entre todos de los artículos. Aguántenme un cachito.
Vamos al que sigue. Dentro del mismo artículo 75, inciso 22, y acá está, digamos, lo que conversamos, este es el artículo e inciso en el que se justifica lo de la pirámide de Kelsen, es obligación del Parlamento aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y también concordatos con la Santa Sede. Se llama concordatos porque el Estado Vaticano es un Estado particular, porque es un Estado religioso, digamos. Entonces, un tratado cuando se hace con la sede se llama concordato, pero en realidad concordato es un tratado firmado entre Estados también, cuando uno de esos Estados es el Estado Vaticano. Tienen jerarquía superior a las leyes, como vimos en la pirámide de Kelsen, y acá tienen una lista de lo que a ese momento eran todos los artículos, los tratados y concordatos firmados por el Estado Nacional y ratificados por el Congreso a la hora de sancionar esta Constitución, esta última Constitución que nos hemos dado. Arranca con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de eliminación de todas formas de discriminación racial, de discriminación y formas de violencia que se ejercen contra la mujer, contra la tortura, tratos o penas crueles o inhumanos, la Convención de los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto quiere decir, ¿cómo hacemos para no seguir apoyando, no seguir suscriptos a un tratado internacional? Bueno, el Ejecutivo es el que puede hacer esa denuncia, siempre y cuando 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara, o sea, es una mayoría absolutamente especial, digan que nos salimos de ese tratado. Mientras no esté dada esa condición, todos estos tratados internacionales tienen fuerza de ley y jerarquía constitucional para nosotros. Así que la pirámide de Kelsen está sostenida en este inciso del artículo 75. Bueno, y al final dice que todos los tratados y convenciones sobre derechos humanos que no están listados acá, pero que van a venir desde la sanción de la Constitución en adelante, o sea, de ahora en adelante, deben ser aprobados por el Congreso, requieren el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros, y a partir de ese momento adquieren rango constitucional, lo mismo que estos que están enunciados y listados aquí en el inciso 22 del artículo 75. Seguimos, entonces, dentro del artículo 75, el inciso 23, esto es lo que, un poquito más en específico, lo que conversábamos, es obligación del Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Esto es lo que decíamos de que el Congreso no solo tiene que hacerlo, sino que además está obligado a hacerlo. Dictar medidas de acción positiva quiere decir que no pueden esperar, no pueden prohibir que pase algo, tienen que tomar la iniciativa para que algo suceda, para que se pueda ejercer efectivamente los derechos que están enunciados en estos incisos de los que acabamos de leer. El Congreso está obligado a dictar medidas, eso es positivo,
no esperar en pasividad, está obligado a dictar medidas que permitan el ejercicio de todos estos derechos que están enumerados en este artículo 75. Con esto podemos vincular, a ver si encuentro en la... Esperen que quiero ver si encuentro en el aula. Acá. Miren, esta pregunta. ¿Están viendo la pantalla que estamos compartiendo? Bien. Un Estado, es una pregunta, ¿no? Que se plantean Loretti y Lozano, son docentes que están en Derecho. Loretti fue candidato a ser el observador en Derecho de la Información y la Comunicación para la región. Finalmente no fue elegido él, pero es un tipo que está como muy, muy al tanto y muy informado, es abogado de la UBA, y es como un tipo que sabe mucho respecto de derecho de la comunicación y de la información, y lo mismo Lozano, y ellos plantean esta pregunta: ¿un Estado satisface sus obligaciones en materia de libertad de expresión solo al abstenerse de censurar? ¿O además tiene obligaciones de prestación para garantizar la universalidad en el ejercicio de este derecho humano? Referidos ahora a lo que acabamos de leer de la Constitución Nacional, no es suficiente con que el Estado no censure para garantizar el derecho a la información y la comunicación. Leímos en nuestra Constitución que el Parlamento está obligado a dictar medidas de acción positiva que promuevan el ejercicio y la universalidad del ejercicio del derecho a la información y a la comunicación. O sea, respondiendo a esta pregunta, no es suficiente con que el Estado no censure. El Estado tiene que hacer algo para que el ejercicio del derecho a la información y a la comunicación pueda ser ejercido por todos, sin discriminación, sin riesgos, sin amenazas, sin ninguna posibilidad de asimetría, sin importar el lugar donde viva, la edad que tenga, el nivel educativo al que haya alcanzado, sin importar su género, su religión, sin importar su singularidad. El Estado tiene que abrazar a todos los ciudadanos y a todos brindarles las mismas posibilidades de ejercicio del derecho a la información y a la comunicación. Por eso no da lo mismo que un Estado promueva leyes como la ley de servicios de comunicación audiovisual, o la ley de Argentina Digital, o el decreto presidencial que se firmó hace poquito tiempo, declarando como de interés público el derecho a la conectividad de Internet. Es obligación del Estado meterse con esas cosas, porque si no, no es posible el ejercicio equitativo de este derecho humano a la información, a la comunicación, a lo que en algún momento se llamó libertad de prensa, y entonces no estaríamos viviendo en condiciones democráticas.